Renovador, y en Andresito, en Comandante Andresito fue bastante fuerte esa competencia. Está en línea Milva Carlino, politóloga, docente de nuestra universidad, consultora ella, para ayudarnos a mirar lo que dejó esta jornada del domingo. Milva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alicia, es un gusto estar en comunicación con vos y bueno, un saludo para toda la audiencia. Mil gracias por este tiempo también. Milva, ¿cómo analizás lo que pasó el domingo? ¿Era un poco lo que se esperaba? Sí, digamos que, salvo algunas excepciones que ahora las vamos a mencionar, no hubieron sorpresas, estaba todo dentro de lo que de alguna manera se había anticipado en los estudios de investigación en opinión pública previos, un frente renovador, un oficialismo que no tuvo dificultades en obtener el triunfo, sacando, digamos, un porcentaje bastante elevado, digamos, el 64% de las adhesiones del electorado que se presentó a votar. Y una segunda fuerza, o la principal fuerza de la oposición, como el Frente Juntos por el Cambio, que logra mejorar, digamos, su base electoral a comparación de lo que fue la presentación de este espacio en el año 2019, ¿no? Comparando las elecciones ejecutivas. En tercer lugar, el Frente Fuerza de Todos, que también sabíamos que al estar divididos, o sea, por un lado el Frente La Fuerza de Todos y por otro lado el Frente Amplio, eso le iba a restar un poco de fuerza a la oferta electoral y lo verificamos un poco con los resultados. No obstante, mantiene la banca que ponía en juego, así que también en ese sentido, o sea, una cosa es el resultado electoral, que sin duda arroja un triunfo significativo con una muy buena ventaja, con un muy buen margen de victoria, como le llamamos técnicamente a la diferencia entre el primero y el segundo, el Frente Renovador, pero a comparación de lo que fue la elección del 2019, el Frente Renovador ponía 16 bancas en juego y logra mantener 14. El Frente Juntos por el Cambio, al crecer un poco su base electoral, no solamente mantiene las 3 bancas que ponía en juego, sino que gana 2, es decir, obtiene 5 bancas dentro de la representación de la Cámara de Diputados, y el espacio de lo que en su momento fue el Frente Agrario y Social, bueno, ahora el Frente de la Fuerza de Todos con el Partido Agrario y Social en su seno, logra mantener esa banca que ponía en juego. Y ahí... Eso en términos de conformación de la Cámara, te iba a decir cómo el sistema electoral traduce el resultado de las elecciones en bancas o escaños para la conformación del cuerpo legislativo. Ahí la banca que ponía en juego la Fuerza de Todos, hoy Fuerza de Todos, digamos, es la banca de Sereno, digamos, ¿no? La banca de Martín Sereno, es decir, de alguna manera, o sea, si bien no es el Frente Amplio el que logra esa banca, podríamos decir que el espacio, o por lo menos lo que representaba el espacio, la mantiene, ¿no? Y el bloque recupera un diputado, hay que decirlo, ese bloque. Claro, sí. Claro, por eso también es cierto que el bloque en sí mismo logra recuperar un diputado para lo que es el bloque, ¿no? Dentro de la composición de la Cámara. Así que eso es un dato importante. Pero sí, digamos, si uno compara la elección del 2019, la performance o la base electoral que obtuvo es menor de la sumatoria, digamos, de lo que es la fuerza, el Frente de la Fuerza de Todos con el Frente Amplio, ¿no? Entonces esa división, esa fragmentación, sin dudas que tuvo un impacto en el resultado. Milva, te escuchaba... También hay que señalar... Sí. Perdón, Ali, antes de olvidarme un dato que me parece muy importante cada vez que leemos los resultados, es la baja participación, ¿no? O sea, tuvimos una participación que que fue menor de lo que en su momento pensábamos, digamos, que iba a haber, que estaba en el orden del 75%. Hoy, a la luz de los resultados provisorios, estamos
con un 68% de participación, con lo cual eso también tuvo, digamos, su peso dentro de lo que son las lecturas que podemos hacer ahora posterior al acto electoral, ¿no? Posadas es uno de los distritos, de las ciudades donde se notó también esta baja participación, ¿no? Totalmente, y sin dudas que el tiempo, las inclemencias, el tiempo, no tuvimos lluvias incesantes durante toda la jornada electoral, que realmente no pararon en ningún momento del día, y que sin lugar a dudas complicaron todo lo que tiene que ver con el traslado y la movilización de los electores hacia los centros de votación. Así que bueno, y también es otro dato que Posadas en ese sentido registró su participación electoral más baja, ¿no?, en la historia de las elecciones ejecutivas de la ciudad. Y este factor climático explica en gran parte esa merma, ¿no? ¿Y ahí cómo vieron al Frente Juntos por el Cambio? Porque venía como en las elecciones anteriores consolidándose en Posadas, digamos, pero ahora pareciera que la candidatura de Stelato del otro lado también es como un dato a tener en cuenta. ¿Cómo vieron ustedes ahí? Es que en realidad era un poco lo que hablábamos antes de las elecciones, ¿no? Es un intendente que realmente ha tenido una valoración muy alta de la gestión, y eso se vio reflejado en el resultado electoral. De hecho, logra obtener 4 puntos más, digamos, lo que fue la elección del 2019, y eso habla de o es un indicador del respaldo que se le ha dado a la gestión, ¿no?, a modo de plebiscito de la propia gestión de Lalo Stelato. Y además tener en cuenta que no solamente, digamos, que logra mantener esas 3 bancas que había incluido en el 2019, con una elección distinta, ¿no?, porque fue muy polarizada con el anterior intendente, pero no obstante en esta otra, en la que él estaba como muy despegado con respecto al resto, logra, digamos, incluir un concejal más dentro de el cuerpo deliberativo de Posadas. La otra banca, digamos, como para ir un poquito ya más a la distribución al interior de cómo se va a componer el Consejo Deliberante de Posadas a partir del 10 de diciembre, el dato me parece más saliente es la posible paridad efectiva en la composición que tenemos. Digo posible porque, bueno, hay que terminar de contar todos los votos, no en el escrutinio definitivo como para terminar de confirmarlo, pero en principio serían 4 bancas para la lista del suplemo de Lalo Stelato, con lo cual ingresarían ahí 2 mujeres, más una mujer que encabeza la lista de Fernando Mesa, que es el segundo suplema más votado dentro de la renovación, y por la oposición estarían ingresando al Consejo Deliberante una concejala que encabezaba la lista de Santiago Koch como candidato a intendente de Juntos por el Cambio, y por otro lado la candidata que encabezaba la lista de Pablo Argañarás. Ahí es muy corta la distancia entre los sublemas de Pablo Argañarás y Pablo Velázquez, por eso decimos que eso se tiene que terminar de confirmar con el escrutinio definitivo, ¿no? Pero estamos ya celebrando anticipadamente una paridad efectiva en la composición, porque recordemos que hay 2 concejalas que fueron electas en el 2021, ¿no? María Eva Jiménez y Malena Mazal, que continuarían su mandato. Milva, y que bueno, ese dato me parece importante de esta elección, y creo que después habrá que ver si es que hay agenda de género, digamos, no agenda feminista, pero bueno. No necesariamente que ingresen más mujeres garantiza que, o sea, que ingresen mujeres con perspectiva de género es lo que realmente produce cambios sociales importantes, ¿no? Eso lo veníamos hablando siempre, pero cuando hablamos de paridad solamente en la conformación de la lista, bueno, eso, la ley de lema sabemos que es bastante
reticente con luego, si es que las mujeres no encabezan las listas, es mucho más lento el proceso de conformación de cuerpos deliberativos paritarios, ¿no? Milva, decías también antes de la semana previa a esta elección que la competencia real se iba a dar dentro del Frente Renovador y lo veíamos en distintos lugares, bueno, tal vez en Posadas vimos en la campaña muy fuertemente también. Pero hay otros lugares como Comandante Andresito que fueron a las piñas, terminaron ahí y ahora están haciendo como una campaña para pedir que se vuelva a elegir desde uno de los sublemas del Frente Renovador. ¿Cómo lo viste vos? Hay sin dudas que esta cuestión de lo que propone en sí mismo la ley de lemas, ¿no? Que es la interna dentro de la general, hace que sin dudas, y creo que esta ha sido también una campaña en la que los ánimos han estado un poquito más subidos, inclusive en los discursos lo veíamos plasmados, ¿no? Discursos que antes quizás cuidaban un poco más las formas por ser del mismo lema, tratando como de no atacar tanto al ejecutivo con el que se estaba compitiendo, y ahora hemos visto discursos mucho más agresivos y muchísimo más bueno, en el caso ya de Andresito, bueno, están en situaciones ya de violencia, ¿no? Pero a lo que voy es que ha sido una campaña en la que la competencia fue la competencia interna se planteó en términos muchísimo más fuertes, más duros, más competitivos, y donde también, bueno, esto deja, ¿no?, todo esta situación que bueno, que en principio el sistema político debería poder incorporarlo, digamos, ¿no?, y resolverlo dentro del marco democrático. Pero bueno, siempre son cuestiones que ponen en tensión, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos como es un proceso de tensión, de conflictos que son dentro del marco de la democracia, pero que deben mantenerse, digamos, dentro de esos carriles. Milva, dos cositas y te abusando un poco de tu tiempo también. La forma en que se comunica, que se comunicó los resultados, que fue también, estuvo ahí en discusión y estuvimos padeciendo, porque el sitio oficial estuvo caído durante mucho tiempo y la conferencia de prensa del oficialismo fueron con datos que después se fueron corrigiendo, digamos, ¿no? Pero la sensación es que el triunfo fue abrumador y lo contaron así. Sí, lo que pasa es que recordemos, Alicia, que los datos que teníamos como ciudadanos y ciudadanas de Misiones era únicamente el 10% de las mesas escrutadas. Y con el 10% de las mesas escrutadas difícilmente uno tenga una tendencia tan clara, más allá de que es pudiendo tomarse, digamos, mesas testigos y todos los demás. Hay resultados que son a veces irreversibles, pero me parece que en términos de transparencia ciudadana y como parte del acto eleccionario, porque la comunicación y la difusión eficaz de los resultados es parte de la confianza que el Estado, en este caso, la institución que organiza, que es el Tribunal Electoral, debe garantizar, digamos, a lo largo de todo el proceso. El proceso electoral continúa, digamos. El escrutinio provisorio es una parte, la difusión de los resultados es otra parte, y luego el escrutinio definitivo con su correspondiente comunicación. Nos ha pasado como ciudadanos y ciudadanas, y ni te digo periodistas y analistas que nos dedicamos a eso, que hemos estado hasta altas horas de la noche, pasándonos distintos enlaces, viendo cuál funcionaba, cuál no, porque realmente recién a la madrugada pudimos tener acceso a un porcentaje que todavía no era importante. Uno puede contemplar que la ley de lemas requiere más tiempo para el escrutinio, sin duda, porque bueno, son muchos sublemas y hay que hacer correctamente la contabilización de cada uno de los votos, y eso se contempla como parte de demoras que pueden haber en la comunicación. Pero llegada a una instancia de la noche, y más teniendo en cuenta que se esperó hasta las 9 de la noche, que fue el plazo que el propio organismo estableció,
para la difusión y no encontrarnos, digamos, con que avanzara, y no solamente que no avanzaba, sino que estaba colgada la página en un momento. Me parece que son cuestiones que hay que mejorar en pos de la transparencia y de la calidad de las elecciones, ¿no? Y no hubo también de la confianza que se le da a la ciudadanía con respecto a los resultados. No hubo una explicación de qué es lo que pasó ahí tampoco, ¿no? Algo que pudiera explicarnos qué es lo que pasó. Y otro... y no hubo un encargado tampoco, digamos, ningún vocero por parte ni del Tribunal Electoral ni del Centro de Cómputos que pudiera como informar, ¿no? Esto eran, te diría, comunicaciones más extraoficiales con las que nos íbamos guiando, así que esto es parte esta es una parte muy importante del proceso que sin dudas hay que mejorar. Milva, y por último, ¿cómo ves la conformación? ¿Cómo se va cómo va pintando esa nueva legislatura que desde el 10 de diciembre, que si bien faltaba todavía unos meses, vamos a tener en Misiones? Bueno, es una legislatura que va a mantener la mayoría de diputados de la renovación, o sea, en términos operativos no va a cambiar demasiado. Sí va a tener una mayor presencia de diputados del Frente Juntos por el Cambio, y no olvidemos que vamos a atravesar un proceso de elecciones nacionales en las que sin duda, digamos, este espacio es parte de una de las coaliciones que está entre las coaliciones expectables para lo que es el escenario nacional. Así que, bueno, en términos de cómo se ha conformado la Cámara, en cuanto a pesos y contrapesos, te diría que no cambió demasiado, más allá de que hay un crecimiento del Frente Juntos por el Cambio, y esto que mencionábamos anteriormente, un diputado más para el bloque del Frente de Todos, o al Frente de la Fuerza de Todos. En términos, digamos, de mayorías, el Frente Renovador, el oficialismo provincial, mantiene su mayoría, con lo cual no hay un cambio de pesos y contrapesos dentro de lo que es la composición de la Cámara, ¿no? Pero sin dudas que, bueno, que cada espacio vaya ganando mayor representación, tiene, digamos, le da más fuerza, que si se quiere, a la representación de esas otras voces, de la oposición dentro de la Cámara. Milva, como siempre, mil gracias por esta mirada y este análisis de lo que nos deja esta jornada electoral, que ojalá podamos seguir analizándolo, porque me parece que hay cosas interesantes que... Hay muchas. Sí, y hay que seguir conversando. Así que mil gracias, Milva. No, gracias a ustedes. Bueno, como siempre decimos, los datos electorales nos dan mucha información y bajan como con una fuerza y con una efervescencia que nos llevan días por ahí terminar de interpretar o de lograr interpretaciones más ajustadas, ¿no?, de estos resultados. Así que bueno, mil gracias. Ya seguramente vamos a estar charlando nuevamente. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Milva Carlino, politóloga, docente de nuestra Facultad de Humanidades también. Y los datos, lo que va dejando esta jornada electoral y algunas cosas que deberíamos después como ir apuntando para seguir discutiendo en un año electoral que, por lo que vemos, se pone cada vez un poco más complejo a nivel nacional, sobre todo esta nueva intervención de la Corte Suprema de Justicia. Ahí consultabas un ratito, seguramente mañana vamos a ver si charlamos con un amigo nuestro también de aquí, de Otro Aire, con el doctor Eduardo Paredes, porque él recordaba una de los planteos que hizo la provincia de Misiones